acusación. Entonces, bueno, yo lo veo un poco así. De todas maneras, como digo, las instituciones internacionales tienen poco poder para ejercer coerción sobre Israel, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, Israel seguirá sacando adelante la política que considere oportuna y ya está. Desde mi punto de vista, ojo. También es verdad que la situación en la que se puso a Israel tras el ataque terrorista, ¿no?, de octubre, pues... O sea, cualquier país reaccionaría muy vehementemente ante esto. Israel, pues por la mentalidad que tiene, pues más todavía, ¿no? En fin, la verdad es un asunto muy complicado para mí este de abordar, ¿no? Por tanto, esto con respecto a la situación que se ha dado, esa escalada, por así decirlo, en Líbano. Mm, pero ahora vamos a lo gordo, ¿eh? Vamos a ver. Mm, situación en Ucrania. Parece que el avance... Vaya, un dagestaní prorruso se ha suscrito. Muchas gracias, Goida, para ti. Entonces, como os digo, siguiente temón, porque la verdad que es un asunto además de rabiosa actualidad y que, bueno, pues, o sea, he hecho un esfuerzo muy grande en los últimos días. Os lo voy a poner aquí. Vale. Me he puesto a mapear con la información que tenemos de las líneas fortificadas ucranianas, porque de las líneas fortificadas rusas, chicos, tenemos unos mapas que son la leche. Y es un placer, de hecho, verlos porque... O sea, es que está todo, está todo. Las líneas fortificadas rusas las tienes aquí mapeadas que da gusto, como digo. Ahora bien, de las ucranianas ni idea. Y hay poca gente que haya hecho un esfuerzo de verdad por mapearlas. Supongo que porque al final mucha gente pues no quiere darle a Rusia ese regalo, ¿no? Aunque yo creo que a Rusia le da igual que le hagas ese regalo porque para eso tendrán a su gente dedicada a mapearlas. Yo me he dedicado obviamente a aprovechar todo esto y a intentar, digamos, reflejaros la línea defensiva rusa en Pokrovsk. Pokrovsk y Mirgorod, que esto es como una especie de atalaya de Pokrovsk, vamos a decirlo así, juntos forman casi un solo complejo urbano. Ya sabéis que cuando dos localidades están muy juntas, para mí forman una sola masa urbana a combatir, ¿no? Porque militarmente no puedes abordar la una sin abordar la otra, básicamente. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? La presión rusa, ya sabéis que está aumentando. De hecho, me atrevería a afirmar que se están produciendo los mayores asaltos en mucho tiempo, asaltos mecanizados fuertes, con bastantes fuerzas. Yo creo que Rusia está dando el do de pecho ahora. Es decir, están lanzando la parte más potente de su ofensiva de verano ahora. Y eso implica que ellos deben de considerar que el punto más débil de Ucrania es ahora. ¿Están logrando avances? Sí están logrando... es decir, yo he pasado por tres fases, ¿no? La peor obviamente era la anterior a la que se aprobara la ayuda y la ley de movilización. Porque ahí Ucrania obviamente iba hacia un mal destino si no se aprobaba eso. Entonces en ese momento se aprobó. Y se solucionó rápidamente el problema de la munición y el de la movilización va a tardar bastantes meses, ¿no? Pero bueno, viendo el ritmo al que avanzaban los rusos, todo apuntaba que la ofensiva rusa iba realmente mal. Ahora bien, viendo ahora lo que está pasando, diría, no va ni tan bien ni tan mal. No, es decir, no va a obtener, yo creo, un resultado estratégico. Veremos si logran un resultado operacional y está dando ciertos resultados tácticos, fundamentalmente. Ahora bien, los rusos, como vais a poder observar, os lo voy a poner aquí en el mapa, pues en las últimas semanas han lanzado, bueno, y luego lo vais a ver en vídeos, es que han lanzado unos asaltos muy notables. Sobre todo, bueno, aquí está Pokrovsk, ¿vale? Esta es la ciudad, ahí la veis. Una ciudad ya grande, nodo ferroviario de carreteras, muy importante. Y los rusos ya están por aquí. Según los últimos informes del Estado Mayor ucraniano, las confirmaciones visuales que tenemos, ¿vale? ¿Dónde estaban hace 2 semanas? El 13, más o menos. Estaban aquí, ¿vale? Entonces, ¿es un gran avance? ¿No es un gran avance? Pues depende cómo lo midas.
Es un poco más rápido de lo que habían logrado en mayo. A principios de mes esta era su situación, ¿vale? Y hoy es esta, es decir, han tardado más o menos un mes. Esto es lo que han avanzado, ¿no? ¿Vale? ¿Esto es mucho territorio? ¿Es poco? Pues depende cómo lo quieras evaluar. En el punto máximo de avance podríamos hablar de hasta 7,5 kilómetros, que en un mes es mucho para el ritmo de esta guerra. En otros casos podríamos estar hablando de 3-4 kilómetros. Ese ritmo, ¿cuánto necesitarían para alcanzar Pokrovsk? Pues más o menos entre 4 y 6 meses, más o menos. ¿Van a poder mantener ese ritmo? A mí me parece que es difícil. Ahora bien, hay una serie de riesgos y de debilidades en las posiciones ucranianas. Una de ellas, pues, es la que hemos observado en New York. Es decir, en un periodo relativamente pequeño para lo que es el ritmo de esta guerra, como insisto, pues los rusos han logrado una cierta penetración dentro de este sector, ¿no? Con todo, como digo, son tempos lentos. Es decir, hablamos de un mes para lograr una penetración de 4 o 5 kilómetros, que no es poco. Pues necesitas otros 5 para llegar a Scherebrinka. Tomar Toretsk. Son 30.000 habitantes, me parece. Toda esta zona. Toretsk ya es una ciudad del tamaño de Avdiivka, ¿no? También pequeñita, lógicamente, pero muy fortificada. Es decir, digamos que han cogido un poquito más de ritmo que en otros momentos de la guerra. Esa es la situación. Pero el punto aquí es, ¿hay alguna posibilidad de que puedan acelerar ese ritmo? ¿Sí o no? Entonces vamos a ver las líneas defensivas desde Pokrovsk. Si vemos las líneas defensivas desde Pokrovsk, desde la posición ucraniana, lo que veréis es esto. Digamos que la primera línea, la línea avanzada, es lo amarillo, ¿vale? De hecho, la antigua primera línea era esta. Esos puntitos, esas fortificaciones amarillas que veis, pues eso eran las posiciones de... Eso eran las posiciones de Ucrania hacía 5 meses o así. Como veis, los rusos han superado al fin la que era la primera línea ucraniana. ¿Qué ha pasado? Que en el tiempo en el que Rusia superaba esta línea, los ucranianos han construido este complejo. Y este complejo de zonas fortificadas alrededor de Pokrovsk es un complejo serio. Es decir, que ves que hay superar esto va a costar más, porque aquí, si os fijáis, pues era al final un montón de puestos separados, por así decirlo. Pero aquí, en cambio, hay dos factores que cambian. El primero es que la línea fortificada es una línea de verdad, es decir, aquí más o menos hay continuidad. Se parece más a la línea Surovikin. Y encima aquí tienes toda una serie de zonas urbanas, ¿no? Toda una serie de zonas urbanas grandes para defenderte, porque en toda esta zona, si os fijáis, pues hombre, ahí está Okeretina y tal, pero como veis son en muchos casos pues localidades relativamente pequeñas. Ahora bien, lo interesante de esto, obviamente, es observar hacia dónde o la estrategia defensiva de los ucranianos. Las líneas las he puesto por grosor, cuanto más gruesas, más grandes son. Entonces, como podéis ver, los ucranianos que han tenido que priorizar estas líneas defensivas hace 5 meses había muy poco. En el tiempo que han tardado los rusos en avanzar, con su estrategia lentísima, pues ha dado tiempo a construir todo esto. Y si os fijáis, quiero que os fijéis en lo que está haciendo Ucrania. ¿Qué está haciendo Ucrania en esta operación? No sé si lo veis. ¿Notáis cómo están creando una media luna? Es decir, fijaros bien. Vamos a hacer una captura de pantalla para que ya lo veáis, vamos, niquelado. Vale, lo estáis observando, ¿no? Vale, efectivamente. Entonces, el avance ruso directo sería... Bueno, voy a hacerlo más grueso porque si no ni lo vais a ver, lo vamos a pintar en rojito, ¿vale? Sería esta es la línea de avance rusa obvia, ¿verdad? Entonces los ucranianos, ¿qué han hecho? En lugar de, vamos a ponerlo en azul clarito, en lugar de intentar fortificar esa línea de aproximación, que la han fortificado al final, es decir, aquí hay una línea defensiva y una pequeña línea avanzada,
lo que han hecho es fortificar los flancos. No sé si lo notáis. Es decir, fortifico esto y fortifico esto. Obviamente esto tiene forma de caldero. Esta es una táctica que usaron la línea Surovikin y que lo que busca es hacer lo mismo con los rusos. Es decir, que los rusos en realidad, al adoptar esta forma, fijaos lo importante que es la geometría, a lo que les estás obligando, ¿a qué es? A que primero tienes que asegurar los flancos. Por tanto, antes de tomar Pokrovsk, lo más lógico probablemente va a ser atacar en esta dirección. Esta es la opción 1 que tiene Rusia. ¿Por qué? Porque aquí, os lo pinto en rojo, aquí ya no hay defensas. Aquí ya no hay defensas, ¿verdad? Como podéis observar. Por tanto, esa es la opción 1. Por eso este flanco está más fortificado. ¿Qué pasa con el otro flanco? El otro flanco, este otro, está menos fortificado. Como veis, solo hay una línea. Pero luego tendrías que romper o por aquí o rodear la ciudad y hacer un avance aún mayor. ¿Por dónde romperán los rusos? Viendo la lógica de sus operaciones, lo normal, yo creo es que rompan por este flanco. Este es el flanco, yo creo, importante. ¿Por qué? Porque está más cerca de Konstantinivka, que es otro objetivo. Permite, por tanto, ir generando también un caldero pequeñito en esa dirección. Y yo entiendo que es más sencillo, y por la lógica de pequeños avances de esta guerra, es más sencillo intentar poco a poco romper esta línea hasta entrar ya por Pokrovsk desde esta dirección, ¿no? De alguna manera. Que intentar dar un rodeo más amplio, ¿no? Por eso yo creo que la lógica del enfrentamiento de la acción rusa va a ir muy probablemente por romper esta cosa desde esa dirección. ¿El problema cuál es? Que eso les va a obligar a dar un rodeo. Otra opción, digamos, ¿cuál sería? Bueno, una opción táctica muy interesante también, desde luego, sería la siguiente. Es decir, mi apuesta iría un poco por aquí, ¿vale? Los rusos, de un lado, seguirán queriendo avanzar hacia Konstantinivka, ¿no? Irán ejerciendo su presión un poquito en esta dirección, ¿no? Que veis aquí. Vale. Porque, como os digo, pues ahí está... ¿Vale? Esto es Pokrovsk. Y esto es Konstantinivka. Ay, no, perdón, y eso es Druzhivka, perdón. Esto es Konstantinivka. Entonces yo entiendo que les interesa como más, pues, ir ampliando el avance hacia acá. Es decir, os estoy hablando un poco de eso, ¿no? En realidad lo que van a hacer primero yo creo es ir un poco por aquí, otro por aquí, y a medida que vayan eso irán intentando acumular efectos, ¿no? Es decir, así más o menos, una cosa. Este es un poco el plan de campaña ruso, va muy lento, ¿no? Entonces, lo lógico yo creo, lo más probable es que, vale, hagan esos ataques secundarios por allí y tal, intentar avanzar acompañando el resto del avance. Pero los ataques, digamos, más relevantes, o la lógica que yo creo que es más normal que sigan, debería ser más o menos la siguiente. Lo más eficiente para los rusos, yo creo, es intentar hacer algo así. Dependerá de muchos factores, ¿eh? Pero fundamentalmente yo creo que van por aquí los tiros. Entonces yo creo que los ejes de avance van a ser esos. Intentarán luego algo así. Yo creo que esta es un poco la idea del avance ruso. Y que esta zona la van a evitar, me parece a mí. En cierta medida, ojo. ¿Cuál es el riesgo de todas estas acciones rusas? El ritmo sigue siendo lento. Aunque hayan cogido un poquitín más de ritmo, sigue siendo horriblemente lento. Por tanto, tienen ahí un problema serio. Segundo problema que pueden tener, que se les quede un saliente en este frente. Es decir,
Ahora ya ponemos la visión normal. Digamos que los rusos toman todo este territorio, ¿no? El problema es que para superar estas defensas, ya veremos, igual me equivoco, pero yo creo que no van a poder seguir manteniendo una sola línea. Es decir, van a tener que asumir... Yo creo, o sea, el frente para los rusos, idealmente, yo creo que les quedaría más o menos así. Vale, yo creo que este es el frente, digamos, que proyectarían ellos más o menos. Vamos a ponerlo en naranja. O bueno, un color que no haya usado. Vamos a poner en rosa. Yo creo que más o menos esta es la forma del frente que tendría para ellos. Y aquí quedaría una especie de saliente, ¿no? Y esta sería la maniobra para ir rodeando Pokrovsk. De todas maneras, su objetivo también es tener a tiro Pokrovsk. ¿Por qué? Porque este es un gran nodo de carreteras, ¿vale? Entonces, este es un gran nodo de carreteras, como podéis observar. Y por tanto, pasan muchos suministros por ahí. Si lo tengo a tiro con mis drones y tal, puedo infligir muchas bajas. En la lógica rusa, lo prioritario no es el avance, pero el avance también es importante, lógicamente. Tienes que avanzar en algún momento. Y por tanto, en ese sentido, hay un equilibrio entre intentar infligir el máximo daño a Ucrania teniendo Pokrovsk a tiro y entrar en una batalla urbana por Pokrovsk. Porque ¿cuál es el problema? Al final, que aquí se vislumbra un Pokrovsk, ciudad de cierto tamaño, Konstantinivka, ciudad de cierto tamaño, son dos campañas urbanas notables, es decir, que esto, como Ucrania decida defender aquí, si tiene fuerzas y debiera tenerlas, aunque uno nunca sabe, pero debiera tenerlas, son dos batallas que van a costar mucho. Avdiivka eran 30.000 habitantes, Bakhmut eran 80.000, eso no es nada, ¿no? Konstantinivka... Konstantinivka... Población. Vamos a ver qué. Konstantinivka más o menos tiene el tamaño de Bakhmut, 70.000 habitantes, por tanto. Es decir, es una posición que también llevaría tiempo de tomar para los rusos. Por tanto, en fin, van a estar, yo creo, a intentar infligir el máximo desgaste. Y yo creo que un escenario ni muy bueno ni muy malo más o menos para ello es no el que pinta esta línea rosa, que ese probablemente sería bastante optimista. Bueno, yo lo que creo que más o menos les podría valer y lo que como mucho creo que podrían lograr para cuando llegue el otoño sería una cosa así. Quizás un poco más, un poco menos. Pero yo creo que esta es la línea que van a tener. Obviamente ni van a poder capturar Konstantinivka ni Pokrovsk en un periodo razonable de tiempo. El problema luego ¿cuál va a ser? Que llega la movilización ucraniana. Ya va, los efectos los vamos a ver en otoño seguro. Como mucho al principio del invierno, en diciembre, muy tarde ya. Y el frente ahí lo normal es que se congele o haya una oportunidad de Ucrania de lanzar una ofensiva. Ya veremos qué pasa. Entonces ahí la situación ya va a ser muy distinta porque Ucrania va a estar acumulando reservas. Que por otro lado es que los rusos realmente están lanzando una ofensiva. Pero una ofensiva más intensa de lo que venían lanzando hasta ahora. Es decir, vemos un montón de asaltos mecanizados que hacía tiempo que no se veían de este tamaño. En este caso, pues la 79. Bueno, pues ahora lo vais a ver, ¿no? Voy a configurar esto un momentillo. Voy a beber un poco de agua. Entonces vamos a observar un poquito el asalto, ¿vale? ¿Se está viendo? Ah, vale, no... Vale, ahí está, lo había configurado mal, ¿vale? Porque preguntaba Edward GN, ¿cómo va la contraofensiva justamente? Bueno, pues ahora mismo lo vas a ver. Vale, Spartan dice, los drones y la munición de artillería son las mayores ventajas de Rusia frente a Ucrania, incluso más que los carros de guerra. A ver si piensas que EU le da sus mejores armas a Ucrania. Los drones y la munición de artillería son las mayores ventajas de Rusia. Bueno, son ventajas, yo creo que importantes, desde luego. Pero bueno, hay otras cosas, ¿no? Fuegos de largo alcance.